anunciantes y enseguida saludaremos con nuestro invitado. Aquí, ya volvemos. Dale like y comparte. Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Hoy nos pueden ver y escuchar en el mundo a través de www.eliteradioytelevisión.com. En las redes sociales estamos como Elite TV Oficial. En señal abierta UHF cubrimos las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo, constitucionalista, economista, analista jurídico, económico y político, está con nosotros. Estimado Ludwig, muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar este diálogo. Pues es importante escuchar tu opinión, la lectura que tú tienes respecto al momento crítico que está atravesando el Estado ecuatoriano como tal. Cierto es que al frente está el señor Guillermo Lasso Mendoza, este juicio político que le plantea la Asamblea, pero está en juego la democracia. ¿Cuál es la lectura que tú tienes? Bienvenido, un gusto tenerte en este programa. Señor ingeniero Guido del Toro, muy buenas noches. Muchas gracias por su gentileza. Hay que hacer un análisis de retrospectiva. ¿En qué sentido? El gran problema que en este momento está acongojando a Ecuador es la inseguridad. Pero la inseguridad no es producto de que Lasso se encuentra a la cabeza, de que Moreno lo estuvo, de que Correa en el 2008 asumió el poder. El gravísimo problema de la inseguridad viene dado por el tema de la dolarización, señor ingeniero Guido del Toro. Si Juan Constantinopla está en Argentina, si Juan Piguave se encuentra en Bolivia, etcétera, ¿qué sucede? Los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito son efectivamente penados en estas jurisdicciones. ¿Qué es lo que hace esa gente? Dice, ¿dónde puedo canalizar mis recursos, mis dólares, que los he robado del pueblo? Entonces tienen un país llamado Ecuador, en el que traen esos dineros, traen en sus vehículos, en los chasis taconados, traen en maquinaria, etcétera, o en su mobiliario, y esos dólares se encuentran debidamente guardados, entre comillas, en la economía informal ecuatoriana. Es decir, que cuando el Ecuador, el 9 de enero del año 2000, se dolarizó, permitió y llamó a todos estos capitales ilícitos para convertirse, no como Lima, Perú, en la capital de negocios latinoamericanos, sino Ecuador se convirtió automáticamente en la capital de los negocios ilícitos del Cono Sur. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, es importante que nosotros visualicemos el por qué estamos en esta situación. Cuando asume el Correato, que ya venía con la génesis que dejó el gobierno de Maguad, uno de los peores, si no el peor gobierno de la historia democrática del Ecuador, ¿qué sucede? Acuérdese que esto es cíclico. Porque en primera instancia, cuando extrañamente le asesinan, disculpen, no lo dije asesinan, Suscríbete, cuando fallece Roldós aquí, en un trágico dale accidente, like y comparte. asume ¿quién? La presidencia de la República. Osvaldo Hurtado Larrea. Y Osvaldo Hurtado, y usted que conoce, señor ingeniero Guido del Toro, ¿qué hizo? Sucretizó la deuda de los grandes empresarios. ¿Qué era esto? Si usted es un gran empresario en el año de 1980, ¿qué sucede? Empieza el Ecuador a perder el espejismo del famoso, ¿qué cosa? Boom petrolero, que la dictadura militar efectivamente gozó. Y que después dijo, bueno, ahora vamos a dar paso a la democracia para que ahora los demócratas vengan y no tengan dinero de dónde poder hacer algo para el Estado. ¿Y qué es lo que sucedió? Los grandes empresarios se endeudaron en dólares, la inflación era galopante, la devaluación se empezaba a disparar y obviamente no podían pagar esas deudas. ¿Qué hizo el Estado ecuatoriano? Tan dadivoso, tan bueno que es en la cabeza, democracia popular, perfecto. Señores empresarios, ustedes, pobrecitos, van a tener su deuda en sucres. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, si usted se endeudó en 1 millón de sucres, que representaba, por decirle algo, estoy lanzando números al azar nada más, por ejemplo, $500,000, entonces, ¿qué sucede? Usted no va a pagar lo que ahora debería cancelar, que son 2,5 millones. Usted va a pagar 500,000 sucres, es decir, apenas, ¿cuánto? Que se dio unos $30,000. Entonces, esta sucretización afectó y pauperizó a toda la población ecuatoriana. Esto sucedió cuando fue, en este caso, víctima, lo digo yo, simplemente de forma antojadiza, víctima de la muerte el anterior presidente Roldós en el año de 1980. Fíjese usted, 20 años más tarde, cuando tenemos un presidente
elegido democráticamente, Yamil Maguadui, un estudiante de Harvard, otrora, ¿qué es lo que vino a hacer? Llegó al país por la lista Democracia Popular. Claro. ¿Y qué es lo que sucede con este señor? Dolariza al Ecuador. Claro, tuvimos un interín con Febres Cordero, 84-88, en el que efectivamente también tuvimos otra possucretización. ¿Y qué es lo que pasa con Maguadui? Los empresarios que tenían grandes cantidades de stock, grandes cantidades de inventario, ¿qué es lo que hicieron? No sé si usted pudo evidenciar con sus amistades, con sus amigos y en el entorno en general. Los productos no se vendían, los productos no salían y la gente no quería vender porque tenía una devaluación exacerbada. Cuando Carrión, antes se llamaba Gamavisión, lo que hoy es Gama TV, hacía una entrevista a Pablo Vetter, en ese entonces gerente del Banco Central del Ecuador, por diciembre del año 1999, cuando tuvo este país la gran crisis financiera, le preguntaba, economista, ¿está usted seguro y nos da su palabra de que no se va a macro devaluar, en este caso el sucre? Y Pablo Vetter dijo, yo le doy mi palabra y le apuesto una java de cervezas. Esos eran nuestros políticos de ese entonces. ¿Y qué sucedió un mes después? Tuvimos una excesiva devaluación de 25,000 sucres de $1, teniendo grandes ganadores. ¿Cuáles eran esos grandes ganadores? La banca resiliente, la banca que logró sacar su cabeza y no hundirse, y los empresarios que tenían grandes cantidades de stock, que fabricaron o que tenían mercancías, tenían productos nominados en sucres, pero que después los convirtieron a dólares generándose grandes ganancias. Se licuó automáticamente sus acreencias, es decir, mejor dicho, sus deudas, y consecuentemente ellos generaron un mayor incremento patrimonial en detrimento de toda la población. Fíjese, 20 años después, un poquito más, ¿en qué año estamos? 2023. Asume nuevamente la famosa democracia popular. ¿Por qué? Porque son los mismos, si usted se da cuenta, Guillermo Lasso Mendoza, solo lo único que le falta es Julio César Trujillo, pero porque ya murió. Estamos hablando de Juan José Pons, estamos hablando de Ordóñez, estamos hablando de la señora que fue ministra de gobierno, Alexandra Vela. Todos ellos son parte nuevamente del gobierno y vemos cómo el gobierno ha estado haciendo las cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo con Ban Ecuador? El otrora Banco Nacional de Fomento. Ban Ecuador, hoy por hoy, si es que nosotros nos retrotraemos, o mejor dicho, generamos un flujo futuro, está en terapia intensiva y en 5 años dejaría de funcionar porque su patrimonio líquido, su patrimonio técnico simplemente se extinguiría. ¿Qué es lo que sucede con Banco del Pacífico? En Banco del Pacífico, por ejemplo, existe un caso importante. Se tenía en varias sucursales, tenía en diversos cantones de la parte ecuatoriana, entre ellos La Tacunga. ¿Y qué es lo que hicieron? Inteligentemente en el gobierno Suscríbete. Cogieron y le desaparecieron. Like, lo bueno es que comparte. los latacungueños son tan pacientes que nadie dijo nada. ¿Quieres llevarte el banco? Pues llévatelo. Y déjame solamente con cajero automático, no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? Si usted se da cuenta, están despatrimonializando al banco. ¿Para qué? Para venderlo a un precio mucho menor de lo que efectivamente cuesta. Entonces, ahora, ¿qué queremos hacer? Ampliar el paquete accionario, por ejemplo, de la empresa rentable que tiene el Ecuador. ¿Cuál es esa? Petroecuador. ¿Para qué? Para que podamos, en otras palabras, no solamente aperturar acciones, sino simple y sencillamente privatizar. En otras palabras, privatizamos las ganancias y estatizamos las pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los dineros, señor ingeniero Guido del Toro, provenientes de lavado de activo, de trata de blancas, de tráfico de armas, proveniente de actividades ilícitas, de narcotráfico, etcétera, llegan a Ecuador a anidarse. ¿Por qué? Porque existe acá dólares. ¿Cuál es el principal mercado del narcotráfico en el mundo? Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué moneda tiene los Estados Unidos? Dólares de Norteamérica. ¿Y qué moneda es la que tiene el Ecuador? Dólares de Latinoamérica. Entonces, de Norteamérica. ¿Qué sucede en Ecuador? Con estos dólares que perciben en los mercados, que en este caso es el mercado norteamericano, simple y sencillamente los vienen a gastar y a bancarizar y a transparentar en el sistema financiero ecuatoriano. Y eso es lo que ha traído a los... Porque dígame, ¿por qué en Bolivia no están? ¿Por qué en Haití no están? ¿Por qué en Argentina no están? Acá tenemos el Tren de Aragua venezolano, tenemos cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa, tenemos el cártel Tijuana Nueva Generación, y se han formado los cárteles autóctonos que serían
tenemos acá los choneros, tiguerones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué en Ecuador? ¿Por qué no en toda Latinoamérica? ¿Por qué exclusivamente en Ecuador? La respuesta es la dolarización. Y usted señalaba algo importante al inicio de este programa y decía cuáles son las soluciones. Sinceramente, y recuerde, yo lo dije en su programa en muchísimas ocasiones, si usted tiene huevos y en esa canastita de huevos usted le dice al zorro, señor zorro, por favor encárgueme esta canasta con mis huevos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con la pobre gallinita? Simple y sencillamente el zorro se va a comer todos los huevitos. Todo. Entonces, el Ecuador optó por votar por un señor banquero. ¿De quién es la culpa de que estén en el poder? La culpa es de aquella persona que nunca ejerció un cargo público de elección popular, o la culpa es de la población. Primero que nada, hagamos mea culpa. Segundo, hay que ser consecuentes. ¿Qué es lo que necesita hacer el país? Si es que este momento el señor Lasso cae, que en teoría en redes sociales sería lo que la población anhelaría, ¿qué sucede? Nos quedamos con esta misma asamblea. Entonces, cuando un circo ha generado cosas propositivas para la población, nos hace reír un rato, sí, pero un circo de los hermanos, antes de que usted me multe, de los hermanos Constantinopla, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Le saca una carcajada, pero absolutamente nada más. ¿Qué es lo que ha hecho esta Asamblea Nacional? No ha hecho nada. ¿Qué se tendría que hacer? Porque si es que el presidente en estos momentos sale destituido, recuerde que yo he sido partidario siempre de que en este caso el señor Lasso dé un paso al costado y de que la Asamblea Nacional también ejercite su poder constitucional y que proceda a la destitución. Si querían destituir al señor presidente de la República, ¿por qué no aplicaron el artículo 120, numeral segundo, y nos olvidamos de todo este sainete? Y se le declara al señor Lasso incapaz mentalmente para ejercer el cargo. Ojo, no hay que declararle que tenga Alzheimer, no hay que declararle que tenga esquizofrenia, ni loco. Simplemente incapacitado mentalmente para el ejercicio del cargo. Nosotros vemos qué es lo que ha sucedido. En tema de seguridad, va uno, viene otro. ¿Qué es lo que sucedió? Fíjese, usted, o bueno, en este caso el señor presidente del Ecuador, pidió que Ordóñez, o fue su disposición que Ordóñez salga, ¿no es cierto?, secretario de la Seguridad Interna. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué no le exige, en este caso, al señor Zapata, ministro de Gobierno, al que le ordenó que salgan dos generales y que hizo caso omiso? Es decir, acá habló la pared, ladró el perro y no pasa nada. ¿Por qué no saca a esas personas que son nocivas en su gobierno? ¿Por qué sigue teniendo al mando correísta dentro efectivamente del nivel jerárquico superior? Señor ingeniero Guido del Toro, ¿qué es lo que tendría que hacer? Porque si es que Lasso sale a través de la destitución con este proceso engorroso que no están observando los tiempos que establece la Constitución y que dice y dictamina la ley orgánica de la función legislativa, consecuentemente, ¿qué sucede? Vamos a tener nosotros, si es que ese evento se da, un riesgo país que automáticamente se incrementaría. Ya estamos sobrepasando los 2.000 puntos. 2.000 puntos, sí señor. Vamos a llegar a un punto de 4.500. El problema de eso es que usted tiene que, como inversionista extranjero, adicionar. A ver, ¿sabes qué? ¿Quieres invertir en Ecuador? Perfecto. Tienes la tasa que yo te pago en Estados Unidos, 5%, y adicionémosle el spread por efecto del riesgo que tú subes en Ecuador. Ah, entonces mira, si tú me pagas el 20%, yo puedo estar pensando en invertir en este país. Y si tú no me pagas ese 20%, ¿qué sucede acá? Los empresarios, para poder acceder a un crédito, las personas naturales, las personas comunes, como los distinguidos televidentes, su persona o la mía, ¿qué sucede? Que vamos a tener que pagar intereses más caros por poder acceder al crédito. Y el empresario, viendo eso, ¿qué le dice al contador? Oye, contador, ¿cómo estamos? Señor gerente, sucede que nuestros gastos exceden a nuestros ingresos, hay que hacer algo. ¿Y qué es lo primero que hacen en las empresas? Recorte de personal, si no, pregúntele al señor Elon Musk, qué es lo que sucedió con Twitter. Y este tipo de circunstancias no va a permitir que tengamos sino mayor desempleo, altos niveles de inflación, una tasa de interés excesivamente abultada y consecuentemente menos condiciones económicas favorables para la población. Lo más acertado, ¿qué es? Que el señor presidente de la República
se deje de tener estos asesores correístas, porque sí se dio cuenta usted, señor ingeniero Guido del Toro, firmó el decreto donde, entre comillas, autoriza el uso de armas. Esto está obviamente implementado por el Código Orgánico Integral. Suscríbete. ¿Y aquí, qué sucede? Si dale se acuerda like usted, señor y ingeniero comparte. Guido del Toro, y haciendo un pequeño paréntesis, el famoso agente James Bond, ¿se acuerda? Claro El número que sí. 007. ¿Se acuerda usted, y usted lo ha de haber visto, esta película tan famosa que hizo Cantinflas, el patrullero 777? Sí, Y sí. ahora le ponemos el decreto ejecutivo 707. ¿No es una burla acaso? ¿No le están al mismo presidente haciéndole que él genere traspiés tras traspiés? Entonces, ¿qué es lo que sucede, señor ingeniero Guido del Toro? Desde adentro de la casa, es como usted tiene una persona que está con un infarto cerebral. ¿Usted qué tiene que hacer con esa persona? Usted tiene que cuidarle, no puede darle grasas, no puede darle aceites, no puede darle chocolates. Si usted le da grasas, pizzas, aceites y chocolates, ¿qué sucede? Lo mato, claro. Lo mismo le están haciendo al señor presidente de la República. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Señor presidente Lasso, firme el decreto, mande a todos esos circenses a la casa, es decir, disuelva la Asamblea Nacional, convóquese a través del Consejo Nacional Electoral a elecciones dentro del periodo de 6 meses, gobierne con decretos ejecutivos, Vía decreto ley. ¿En qué sentido? En materia económica urgente. ¿Se imagina usted, señor ingeniero Guido del Toro, si es que tenemos un presidente Lasso, en el que automáticamente a través de un decreto ley dice, vamos a bajar el IVA del 12% al 4%? ¿Se imagina usted? Y el empresario, hay que preguntarle, ¿qué opinión tendría de su presidente si es que baja el impuesto a la renta de personas indivisas de sociedades del 35% a niveles del 7%, un punto porcentual menos que en Chile? ¿Se imagina usted qué pensaríamos nosotros como población si es que el señor presidente de la República apertura una gran zona franca en el lugar del Ecuador, donde más deprimida se encuentre la zona y no se paga, ¿qué cosa? 15% de participación trabajadores, donde usted tiene una exoneración del impuesto a la renta, si es que supera los, ¿qué cosa? Un horizonte de 10 años y desde luego 100 millones de dólares. Oiga, si usted es un productor de Hollywood, ¿no quisiera venir al Ecuador a filmar una película y no como tontamente hoy se está haciendo? Ecuador sale no solamente en la portada de, ¿puedo decirlo? Sí, De National Geographic, no Sí. solamente. ¿Cuánto pagó, señor ingeniero Guido del Toro, para que le hagan la revista a Ecuador en ese publireportaje? Y qué pena que esta revista inglesa se preste para eso. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, ¿no tendríamos en 6 meses al presidente más amado de la República, a un verdadero patricio, un patriota latinoamericano, que bueno, se fue a su casa pero nos dejó, ¿con qué? Declaró el default de la deuda externa, es decir, el pago del servicio de intereses y de capital, las amortizaciones de deuda externa, no se pagan ni se atienden a los servicios de salud. Y señor presidente, usted no pone a los gerentes en los hospitales, porque esos vienen efectuados por un concurso público, un concurso de méritos y oposición. Pero como no son de su confianza, genera el decreto ejecutivo, contrate un buen abogado, haga la motivación adecuada y que ese acto administrativo sea razonable, lógico y desde luego comprensible. Y que ciertamente saque a todos los gerentes de los hospitales, de los centros de salud, ponga a su gente. ¿No le parece a usted que si tuviésemos medicinas en el hospital, mire, señor ingeniero Guido Para Toro, que no pase lo que pasó en Guayaquil, en Esmeraldas. mire, 2 años en el hospital de la Tacunga, mi madre no tiene fenitoína de 100. 2 años. ¿Eso cómo se lo llama? Inoperancia, negligencia, inobservancia. ¿Qué es eso? O indolencia. Y el señor presidente hablaba, el señor ministro manifestaba, pueden irse a las farmacias. ¿Puede irse a la farmacia a qué? ¿Para qué? Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, hay salidas, hay mecanismos. El señor presidente puede hacer muchísimo, pero la historia efectivamente lo está juzgando. Si es que sigue con esta parsimonia, si es que sigue esperando que le enjuicien, porque mire usted, ahora dice, pongo sobre el tapete la famosa muerte cruzada, que no es otra cosa sino la disolución de la Asamblea Nacional. Pero por entrampar, por no dar paso al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que necesita
el consentimiento de la Corte Constitucional. Corte Constitucional que inconstitucionalmente, señor ingeniero Guido del Toro, habría actuado contra la Carta Magna del Estado ecuatoriano. ¿Sabe por qué? Por una simple y sencilla razón. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ordena que debe existir la singularización del delito supuesto cometido por el presidente. Pero enviaron cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, todo. Pero en realidad, ¿qué es? Pues entonces, como hay muchas cosas, el dictamen no podía ser sino negativo. Señores jueces, señores magistrados de la Corte Constitucional, el artículo 226 de la Constitución les ordena que como servidores públicos ustedes solamente tienen las facultades y competencias atribuidas en la Constitución y en la ley, ni un poco más ni un poco menos. ¿Qué es lo que estamos esperando, señor ingeniero Guido del Toro? En muchas entrevistas y aquí en su programa también me he manifestado, y mire usted, no soy profeta, pero ¿qué sucedió con el señor Jorge Glass? ¿Se acuerda que yo le había mencionado que él va a salir libre con la cabeza en alto y con muchos millones porque los juicios están mal hechos? Ya, le reintegraron $140,000 y esto va de largo. Cuando salga la sentencia de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Queremos eso con el señor Lasso también? Que en este caso le destituyan, señor ingeniero Guido del Toro. ¿Pero por qué? De forma inconstitucional, para después indemnizarle. Señor don Guillermo Lasso Mendoza, hay algo que usted cometió un gravísimo error. ¿Cuál era? Usted era el poder tras del poder. Usted ordenaba y se hacía, o en su defecto pedía favor y se hacía. Hoy por hoy, ¿usted qué quiso? Directamente no pedir el favor, sino tenerlo todo. Y vemos cómo el Estado ha quedado. Vemos cómo su reputación y la de su familia penosamente se ha visto manchada y se ha visto afectada. No lo dice el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, lo dice toda la colectividad. Ahí está la famosa mafia albanesa. Muchos dicen, o bien le mataron los lacistas, o bien le mataron los correístas. Lo cierto es que alguien le mató, y alguien ordenó mandar a matar al señor Cherres. Entonces, mire, sí existe salida para el Ecuador este momento, y una de esas salidas también es que se exija de forma inmediata, porque hay cosas buenas que ha hecho el presidente de la República. ¿Sabe cuál es una de ellas? Prescindir del canciller que tenía. Es decir, estaba de tumor en tumor. Salió Holguín. Por lo menos algo positivo, porque ¿cómo entiende que el señor embajador Fitzpatrick viene al Ecuador y manifiesta, tienen narcogenerales, y al año siguiente narcopolíticos, narcojueces, y viene a dar una cátedra de derecho este individuo? ¿Y el Estado ecuatoriano qué debía hacer? Emitir su nota de protesta, retirarle el beneplácito y solicitar a nuestra nación hermana y amiga Estados Unidos de Norteamérica que remitan una lista para efectivamente estudiarla y proceder a dar el beneplácito como embajador. Mire, ¿y qué es lo que hizo? La señora Duarte, María de los Ángeles Duarte, que no era prisionera de guerra de Argentina, sino que era asilada, ¿qué sucedió? Se fue, en este caso, la República Argentina en territorio ecuatoriano. ¿Y cómo se le ocurre expulsarle al embajador de nuestra nación hermana, amiga, que nos une lazos de todo? Y le expulsan a él y a Fitzpatrick absolutamente nada. Y el otro indicador, lo que pasa es que Estados Unidos está con Lasso. En realidad, voy a ser honesto, Estados Unidos no juega sino en su cancha. Y acordémonos de esto, señor ingeniero Guido del Toro. ¿Se acuerda usted del señor coronel Lucio Gutiérrez? ¿Cómo no? Que fue presidente de la República. A él lo recibió, casi digo George Washington, a él le recibió George Bush en la Casa Blanca. Y al poco tiempo fue defenestado. ¿Se acuerdan? Entonces, sí, podría pasar lo mismo. Estados Unidos manda delegaciones militares, manda delegaciones parlamentarias de altísimo nivel, pero a Estados Unidos lo único que le interesa es la democracia. Si viene el señor doctor Borrero y él se afirme y se ratifique en que va a pagar puntual y cumplidamente la deuda externa, a proteger las inversiones norteamericanas y a proteger a los ciudadanos norteamericanos en territorio ecuatoriano, tendrá el respaldo de Estados Unidos. Es decir, ellos juegan al mejor postor. Si no, pregúntele al patio trasero de Estados Unidos, que es Europa. Así de sencillo. Permítame ir a la pauta publicitaria. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros en su calidad de analista jurídico, político, económico, dándonos su punto de vista. Excelente aporte en este espacio de Última Palabra de Élite Radio y Televisión. El mensaje de nuestros anunciantes y continuaremos con ustedes, amigos. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros. Estimado Ludwig, vamos al hipotético caso del juicio político y la salida del señor Guillermo Lasso. ¿Qué le corresponde al señor vicepresidente de la República? Porque dicen muchos, se podría solidarizar el doctor Borrero con el señor Guillermo Lasso y renunciar a la vicepresidencia. Pero quedaríamos en manos de ¿qué? Del señor Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, y a la vicepresidencia el presidente de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que pasaría? Hay que ser muy claros. La historia se reedita. ¿Qué es lo que pasó con el señor Gutiérrez? Tuvo a un médico como vicepresidente. Y teniendo a un médico como vicepresidente, ya vio lo que ese médico hizo. El señor Alfredo Palacio. Sí, señor. ¿Qué sucede? Alfredo Palacio asumió la presidencia de la República. Y trascendió. Y siendo médico. ¿No es cierto? Sí, señor. Entonces, no fue economista, no fue abogado, ni siquiera político, no fue concejal en su vida, si no estoy mal. ¿Qué sucede ahora? Comete el mismo error, en este caso el señor Don Lasso. ¿Qué sucede? Toma como candidato a un profesional de la medicina. ¿Qué es lo que la tendencia indicaría? Que va a asumir la primera magistratura. Pero hay que rescatar algo. Yo considero, sobre la luz de los hechos, que el señor doctor Borrero siempre fue leal a su amigo. Siempre fue leal. Porque en junio del otro año, cuando se produjo este gran movimiento del indigenado, En la turbulencia política. siempre estuvo en toda rueda de prensa junto a él. Uno de los graves problemas que tiene la constitución de los países democráticos es que ciertamente le dejan al vicepresidente como una especie de comodín. No tiene funciones. A falta del presidente, asume la presidencia, efectivamente es el vicepresidente, constitucionalmente elegido. ¿Qué sucedió? El señor doctor Borrero ingresó con fuerza a los hospitales, el señor ingeniero Guido del Toro, iba a hacer inspecciones fugaces en la noche, a ver qué es lo que estaba sucediendo y encontraba una serie de circunstancias y de anomalías. Automáticamente fue opacado ¿por quién? Por el vicepresidente, por el presidente de la República. Le quitó funciones quien le dijo, un momentito, en la pandemia. tú ya no. Por eso muchos dicen es que el vago es el que no hace nada. ¿Quién le quitó funciones? Es el presidente. Uno de los despachos que, por no decir el único, que funcionaba excelentemente bien en la República del Ecuador, y yo le decía a usted, hasta el mes más o menos de octubre del año 2022, era el despacho de la vicepresidencia de la República. Cuando después nuevamente fue opacado. ¿Por quién? Acuérdese usted que en diciembre se creó el famoso Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Ministerio que penosamente no ha cumplido las expectativas. En tanto y en cuanto, ahora, cuando era una secretaría funcionaba, interesantemente, ahora no sirve, no funciona. No funciona. Ahora que es ministerio, no funciona. ¿Y quién le quitó esas competencias? A la vicepresidencia. ¿Para qué? Para no funcionar. Entonces, el señor, mire usted lo que acabo de decir mi consciente, señor presidente, el señor vicepresidente, el señor doctor Borrero, asumiría la presidencia de la República en el caso de que el señor Lasso sea o bien cesado por el artículo 120, numeral segundo, o en su defecto destituido por el artículo, de conformidad con el artículo 130, numeral segundo, o en su defecto, ojo, que nosotros tengamos la aplicatividad del 129 y vamos con el juicio político, inciso segundo. ¿Qué es lo que sucede? Asume el señor vicepresidente de la República, excepto en el caso del 148, la muerte cruzada, porque en el caso de declararse cesante o en el efecto de generarse juicio político, no adelantamos elecciones. Consecuentemente, tendríamos presidente hasta terminar el periodo. Seguro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el señor doctor Borrero? Lo que acabo de manifestar. El grave problema de Ecuador, la inseguridad. Primero, desdolarizar al país de forma inmediata. Segundo, hacerlo paralelamente, construir, señor ingeniero Guido del Toro, y mire que con usted no hemos hablado. Usted parece profeta al recibir estas modestas
opiniones. ¿Qué es lo que pasa? Mire, usted genere, como Ecuador, megacomplejos industriales en las fronteras, que la competencia de cuidar las fronteras, ¿quién las tiene? Los Fuerzas Armadas. militares, Fuerzas Armadas. Entonces, estos megacomplejos industriales, gerenciados y regentados por privados, ojo, por privados, donde su fuerza laboral, su mano de obra, ¿quiénes van a ser? Los PPLs, las personas privadas de la libertad. Entonces, ¿qué sucede si es que tenemos un motín, tenemos una intentona? Automáticamente el señor militar, ¿qué hace? Porque está preparado para eso. Coge su arma, ¡pum!, dispara y se acabó el problema. ¿No es cierto? Sí, señor. Entonces, mire, si es que tenemos un violador, si es que tenemos un asesino, si tenemos un ladrón, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un delincuente en definitiva. ¿Qué es lo que pasa? Va a esta cárcel. Pero este reclusorio no va a permitir que la persona se pervierta, porque no va a tener tiempo de ocio, porque la vagancia es la madre de todos los vicios. Entonces, ¿qué sucede, señor ingeniero Guido del Toro? Trabaja la persona privada de libertad, porque eso es su castigo, ir a trabajar. Cometiste un delito, pues ahora vas a trabajar. No querías trabajar antes 8 horas, ahora vas a trabajar 12, pero se te va a pagar. Vas a tener tu remuneración mensual unificada del trabajador privado en general, vas a tener horas suplementarias, vas a tener horas extraordinarias y más o menos se liquida con $1,200 mensuales. Ojo, no se le entrega el dinero porque generamos perversión. Lo que se hace es, se guarda en un fondo, pero tampoco hay que darle a la Policía Nacional porque ya sabemos lo que sucede. Este fondo, ¿qué es lo que hace? No coge y especula, no, sino que este fondo lo que hace es comprar y salvaguardar los recursos, en este caso los PPLs. De tal suerte que esta persona, adicionalmente, paga, ¿qué cosa? Su techo, paga su alimentación y paga obviamente su estadía. Entonces, $100 sirven para eso y los otros $100, porque tiene familia, va para su familia. Entonces, es distinto a lo que hace el modelo bukeliano. Ahora, tú eres preso, entonces que pague tu papá. Un absurdo, pues. ¿Cómo va a ser que pague el padre, el hermano, la hija o el esposo lo que comete el delincuente? Jamás. Cada quien es responsable por sus actos. Suscríbete. Ahora bien, Aquí. como Dale tiene like el PPL y comparte. familiares afuera, esos $100 van para sus familiares. Y cuando el PPL termine, señor ingeniero Guido del Toro, por ejemplo, la condena, digamos, de 20 años, sale con $250,000. Sale esa persona acostumbrada a trabajar. Y esta persona que era un paria cuando ingresó a este centro de privación de libertad, sale como un ser humano completamente integrado a la sociedad y que desde luego sale con capital y sale con conocimiento de tecnología, porque el Ecuador no tiene que ir a hacer en estos centros de privación de libertad el carrito, el cochecito, que el cuadrito, no, a hacer chips, a hacer componentes tecnológicos, agregados tecnológicos, porque esto es el mundo de hoy. Consecuentemente, el señor ingeniero Guido del Toro, con $250,000 puede poner su empresa, puede contratar sus trabajadores, como puede también comerse y beberse la plata, es su plata. Obvio. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, mire la diferencia. Y necesitamos cambiar leyes. No necesitamos cambiar leyes, necesitamos cambiar simple y sencillamente nuestra mente. Mire, hoy, por ejemplo, yo el día de mañana, si usted me lo permite, desde luego, dicto un seminario taller internacional de 25 horas Muy interesante. de contratación pública, Suscríbete. subasta inversa Aquí. electrónica. Dale like Hoy y estaba comparte. viendo en las redes sociales y me encuentro con algo. Supuestos sobreprecios. ¿Puedo decir el cantón o no puedo? Saki Sili, sí. No lo dije yo, lo dijo usted. No, ahí estuvo. Ahora, señor ingeniero Guido del Toro, todo eso, Pero dice supuestos. no es cierto, es un En mis- supuesto. No está en probado, el distrito de salud. no hay peculado, todavía no lo sabemos. Como puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, investiguemos. Los servidores públicos no se forman, señor ingeniero Guido del Toro, para evitar este tipo de contingentes. Tenemos todos la obligación de formarnos. Tenemos que cambiar nuestro chip. Primero que nada, no es solamente la culpa del presidente. Al Estado ecuatoriano lo hacemos todos. Y si vemos que Juan Constantinopla es un vecino que de la noche a la mañana ya tiene un jet, que de la noche a la mañana tiene carros, una llamadita a la UAFE, eso no es envidia. Señores UAFE, vengan por favor, investiguen. Supuestamente el vecino ha caído en malos pasos, pero ustedes serán los que determinen. La Unidad de Análisis Financiero Económico, Fiscalía General del Estado, mire, ¿sabe qué?
Juanito Constantinopla, que es servidor público, de la noche a la mañana su señora esposa se está yendo cada mes a Miami. ¿Y qué sucede? Entonces, por favor, investigue. No es que soy envidioso, simple y sencillamente estamos cuidándonos. ¿Qué tal si es que esa persona está generando actos ilícitos? Entonces, vienen las entidades de control, hacen la supervisión, y si es que aquella persona a la cual le cayó Fiscalía, la UAFE, Contraloría, etcétera, no tiene nada que temer, ¿por qué se asusta? Entonces, es una tarea y una labor de todos, señor ingeniero Guido del Toro. Los servidores públicos, a prepararse más. Los ciudadanos, a no cometer los errores. Hoy día estaba escuchando en un medio de comunicación a un ex candidato presidencial que decía, para eliminar la delincuencia tenemos que comprar 5 helicópteros. Dios mío, imagínese usted ese tipo de políticos que tenemos. Y hay periodistas también, o no son periodistas, sino personas que hacen de la comunicación social su forma de vida, acrecentar dinero. Chantaje. Y empiezan a referirse al primer mandatario de una forma déspota, soez. Señor Lasso, señor presidente de la República Constitucional del Ecuador, contrate abogado, aunque sea, contrate a un joven de primer semestre de Derecho y siga los juicios pertinentes a todas estas personas que están cometiendo actos ilícitos e infracciones penales. Señor ingeniero Guido del Toro, el periodismo es muy importante. Mire su presencia. Usted, ¿qué hace con su presencia? Usted nos educa a la población. Está con traje, está con corbata, está con terno. Un presidente de la República tiene que efectivamente salir a dar una disertación, a generar su elocución, a presentarse ante un podio, en una tarima, en un atrio, efectivamente con respeto a la población, como lo está haciendo usted, como lo estoy haciendo yo. Pero mire qué sucede ahora, con zapatillas, comunicadores sociales sin respeto de ninguna naturaleza. Y si me permite hacer un paréntesis, porque esto es importante. Yo quiero felicitarle, señor ingeniero Guido del Toro, a pesar de que el 13 de abril, el Día del Maestro, fue ayer, pero quiero felicitarle por su digno intermedio a todos los maestros de la República del Ecuador. Profesor puede ser cualquiera, pero maestro solamente aquella persona que forma, que inculca valores, que inculca principios, aquella persona que inclusive dejando de comer ayuda a sus estudiantes para que estos puedan ser mejores. Esos maestros merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra consideración. Y aquellos profesores delincuentes, aquellos que cohechan a los padres de familia, aquellos que les dicen, acá tienen que, papitos, tienen que arreglar las ventanas, tienen que arreglar el techo, tienen que arreglar el piso, tienen que poner el comité de padres de familia. No solo hay que esperar, recibir, también hay que dar. Esos son delincuentes. ¿Por qué, señor ingeniero Guido del Toro? Eso se llama cohecho. Porque tienen que hacer las gestiones en sus distritos y en el Ministerio de Educación, porque la Constitución ordena que la educación de calidad es un servicio y un derecho de todos. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, a estos individuos delincuentes hay que denunciarlos, y al maestro como usted hay que enaltecerlo, porque definitivamente forman a nuestras juventudes, a nuestra niñez, a nuestro presente y a nuestro futuro. Ludwig, un fuerte abrazo. Hemos topado el nervio central. Es que el país no puede progresar si es que no hay inversión en educación y en salud. Y los últimos gobiernos, precisamente, más bien en vez de fortalecer la educación, ¿qué han hecho? Han debilitado, han destruido, han eliminado. Yo no entiendo cómo ni por qué eliminar el idioma extranjero o educación de inglés, ¿no es cierto? Han eliminado informática, quitaron a los profesores de informática en las escuelas y colegios, cerrando los laboratorios de computación. Han reducido horas de matemáticas y ciencias en las unidades educativas. ¿Eso no es destruir la educación? No hay lógica, no hay ética, no hay civismo. Fíjese usted cómo es posible. Nuestros niños, nuestros adolescentes, no saben el himno nacional, saben de perreo, saben de muchísimos géneros musicales, saben de TikTok, pero no saben nuestra historia. El pueblo que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Nosotros, fíjese, señor ingeniero Guido del Toro, conociendo la historia, estábamos obnubilados y con una venda.
y pensábamos que nuestros grandes próceres no eran otros, porque es una banda de delincuentes: Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Juan José Flores. Esos son delincuentes que vinieron a este país y lo saquearon. ¿Y qué sucede con nuestra niñez? No conoce absolutamente nada. ¿Por qué? Dígame usted, con todo el respeto que se merecen nuestros pueblos originarios, autóctonos. ¿Quichua se habla en la China? ¿Quichua se habla en el Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos? No. ¿Cuál es el idioma que hoy por hoy está y que va a liderar el mundo 2030, 2050, hasta que la India empiece a ser ese gran elefante que maravilla a todos? Es el mandarín. Debemos estar enseñando mandarín en nuestras unidades educativas. Y ahora lo que se ve es profesores timoratos, profesores chantajeados por los estudiantes, profesores golpeados, amenazados. Por favor, ¿y de quién es la culpa? Del Ministerio de Educación y de determinados docentes que no se preparen. Señores docentes, consulten con su abogado, porque no es posible que un adolescente de 14, 15 años venga y le pegue a usted un puñetazo. Y no es posible también que tengamos profesores ladrones. A mi hija le pasó con uno. Fíjese, le robó su pistolita de agua. A usted no, eso es un robo. Fíjese, ¿qué es lo que sucede? No se puede permitir que tengan celulares en las aulas. Por supuesto. Entonces, la persona que comete eso, activamos el protocolo que todos los docentes conocemos. Y por supuesto, hacemos espíritu de cuerpo decente, coherente y legal, y espacio legal, de tal suerte que escuchamos que un docente tiene problema en el aula B5, todos vamos ese momento, no a pegarle al estudiante bajo ningún punto de vista, sino para procurar que no existan altercados. Automáticamente se va donde el señor director, que conoce de derecho, y se procede a las sanciones que correspondan. Y si es que el discente, si es que el estudiante ha cometido algún acto, le ha faltado de palabra o de obra al señor o a la señora docente, automáticamente se le llama a Policía Nacional para que tome el procedimiento en flagrancia y se lleven aprehendido a este individuo. Mire, ¿y por qué no hacemos eso? Yo veo con estupor lo que está sucediendo en la educación nacional. Maestros con temor de que los estudiantes de 7, 8 años hagan algo. Padres de familia, madres, que tienen temor a sus hijos. Porque no me pegues, lo llamo a la policía. Mire usted, señor ingeniero Guido del Toro, lo nefasto de la sociedad en decadencia hoy por hoy. Tenemos que pedir a Dios, tenemos que tener mucho cuidado también con esos falsos profetas. Acuérdese usted, señor ingeniero Guido del Toro, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: cuidado con los hipócritas, con esos que rezan en las esquinas, en las calles, ellos en las plazas, ellos ya tienen su recompensa, ya los vemos todos. Mire lo que pasa con el modelo bukeliano. El presidente reza. ¿Cuál es la recompensa de ese señor? Todos nosotros lo estamos viendo, ya quedó recompensado. Cuando usted vaya a rezar, ¿qué nos dice? Hagámoslo en silencio, hagámoslo en secreto, hagámoslo en nuestras habitaciones. Porque caso contrario se convierte en la persona hipócrita. La única salida para nuestro pueblo latinoamericano, es hacernos a Dios. Esa es la verdadera respuesta. Y que todos oremos para que a los gobernantes les vaya bien. Porque si al señor Lasso le va bien, a nosotros nos va a ir bien. A todos nos va bien. Pero si tenemos un presidente que le va mal, a todos nos va mal. Mire lo que está sucediendo. Y algún momento hemos de hablar ya en la cesación de pagos al sector público. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿No ve que el Ecuador está presta y presta y presta y presta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tarde o temprano se acaba el flujo crediticio, señor ingeniero Guido del Toro, y el Ecuador no tiene cómo pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos, primero que nada, asumir nuestra mea culpa. Segundo, votar con criterio y no como lo hicimos. Tercero, señores servidores públicos, a prepararse. Mire lo que sucedió con el señor alcalde electo de Pindales, cuando manifiesta... los servidores públicos podemos coger el 10, el 20, el 30, el 40%. Dios mío, imagínense, eso es ilegal. Eso se llama, si recibe, cohecho. Si exige, concusión. Y si es que da mal uso a los recursos públicos, peculado.
Si no, vaya a ver, ahí hay un cantón en la zona centro del país donde se hicieron un par de cajas que era mercado. Hagan un avalúo, pues, y se van a dar cuenta que existe un 40% de sobreprecio. ¿Y qué ha sucedido con eso? Nada. Suscríbete. Absolutamente nada. Aquí. Lamentablemente. Dale like y comparte. Imagínese, señor ingeniero Guido del Toro, pero hay salidas viables. Señor presidente, los ojos se hicieron para mirar, para ver, y los oídos se hicieron para escuchar. Escuchemos y sintonicemos al pueblo, las sanas aspiraciones que tenemos. Y yo le aseguro que siguiendo esta receta, él inclusive se puede hasta reelegir. Fíjese usted, tiene 6 meses para ser el patriota, el patricio latinoamericano que el Ecuador hoy por hoy necesita. Estimado Ludwig, agradecerte por tu presencia en este programa, como siempre, objetivo, claro, puntual de lo que podría hacer. Y de repetir que lo que debemos buscar todos los ecuatorianos es proteger y salvaguardar la democracia. Punto final. De la actuación de la Asamblea estaremos muy pendientes a ver qué es lo que está pasando. Ayer se hablaba ya de compra de conciencias, del hombre del maletín, de entrega de ministerios, de entrega de instituciones como Cerecop. Por favor. La SELEC. Eso sería peor todavía. Eso sería que el remedio sea peor que la enfermedad, mi estimado Ludwig. Y se secuestraría, se autosecuestraría más. Ya le pasó una vez. Claro y en que política, por ejemplo, mire, los delincuentes tienen palabra. Al Capone, cuando daba su palabra, nunca le mataba a matar. Bueno, eso dicen. No mandaba a amenazar. Estimado Ludwig, gracias por estar aquí. Gracias, señor ingeniero Guido Toro. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo ha estado con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. Usted ha escuchado con atención, espero saque sus propias conclusiones. Les invitamos para que continúen con nosotros. Ya viene Visión 45, lo más destacado del día, trabajo periodístico de nuestros compañeros. Nos volveremos a encontrar en este mismo horario. Felicidades, que la pasen bien.
Suscríbete aquí, dale like y comparte.